Estoy gestionando el espacio de Google for Startups en Madrid y, y bueno, pues sí que es verdad que en los últimos 2, 3 años pues he tenido bastante contacto con la parte de inversión y en los últimos 6 con la parte de startups en fases iniciales. Voy a empezar a compartir la pantalla. Eh, ya se está viendo, ¿no? Sí, efectivamente, se ve. Vale. Vale, pues a ver, básicamente esto, dada la presentación que ha hecho Sergio, creo que podríamos modificarlo un poco. Normalmente esta charla es pues, de cerca de 1 hora, pero a lo mejor podemos ir por algunos puntos un poco más rápido, entendiendo que vosotros pues ya tenéis cierto conocimiento y simplemente pues quedarme con lo más importante, ¿no? Está dividida en 3 fases. Uno es entender bien las fases de inversión y las características de cada una de estas fases. O porque en una fase inicial, pues buscar fondos de Venture Capital puede no ser la mejor opción, qué tipo de inversores puede haber para cada una de las fases, etcétera, etcétera. ¿Dónde buscar inversores? Que esto pues siempre es un poco tricky porque hay gente a veces pues, más conectada o que lo puede tener un poco más claro y hay gente que un poco menos. Y luego el proceso de inversión. El proceso de inversión no me voy a detener, solamente voy a dar una pequeña pincelada y luego pues imagino que la presentación la podremos colgar por ahí para que la tengáis en cuenta. Simplemente voy a enumerar las fases de un proceso de inversión y un poco el principal error que yo veo a las startups cometer cuando empiezan a pensar en su ronda de financiación. Y efectivamente, yo intentaré más o menos ceñirme y terminar para las 35 o 40 para que podamos tener un poquito más de tiempo entre el Q&A y entre nosotros y también pues hablar un poco de la situación actual y de cómo creemos que ha cambiado con respecto a la inversión en startups, ¿vale? Pues nada, comenzamos con el primer punto. Para los que tengáis un poquito más de experiencia, que he visto algunos de los asistentes que puede que conozcan algo más del tema. Al resto no os conozco, pero bueno, ir de forma muy, muy rápida. Podemos ver en una primera fase donde estaría la línea verde, la parte de aceleradoras. Y un poco, y me imagino que la gran mayoría de vosotros os encontraréis en esta primera fase. Entonces, vemos cómo es una fase en la que se considera semilla, en la que los principales agentes pues, son desde los business angels, las aceleradoras, el propio capital humano o monetario que aportan los fundadores, más las 3 Fs y también el papel que puedan jugar las plataformas de inversión, ¿vale? Después, más adelante, y de ahí la importancia de que el punto del capital riesgo está bastante más adelante que las plataformas de inversión o que esta primera fase, pues están los fondos de Venture Capital que nosotros, pues al menos en España, nos puedan sonar un poco más, ¿no? Los típicos Keyfund, JME, Samaipata, Kibo y demás, pues ya se encontrarían un poco más pues en esta fase de crecimiento, ¿no? De cuando la startup ya ha conseguido un poco lo que se conoce como el encaje entre el producto y el mercado, ya sabe qué palancas de crecimiento accionar, en qué mercados pueden funcionar y a partir de ahí pues empiezan a tener bastante tracción y van a estos fondos de capital riesgo para que puedan financiar ese crecimiento, ¿no? Esta diapositiva me parece súper importante. De hecho, yo incluso os recomendaría que le hicieseis un pantallazo porque es un punto en el que hay que tener muy, muy claro dónde estamos y qué tipo de financiación se adecua a lo que nosotros necesitamos en este momento. Hay muchas veces que los emprendedores, pues por inexperiencia, por la razón que sea, desde el mismo momento en el que tienen un concepto o están trabajando en una idea, ya empiezan a buscar financiación y eso rara vez coincide, ¿no? Al principio, nos guste o no, pues los emprendedores en esta fase de exploración tienen que tirar con lo que sea, ¿no? O dicho en inglés, que siempre suena más cool, el bootstrapping, ¿no? Es empezar con los propios recursos que puedan aportar los emprendedores al proyecto, porque aquí no hay absolutamente nada que enseñar ni a un business angel, ni a nadie de la familia, ni a nadie ni un fondo de capital riesgo, ni nada. Simplemente, oye, la primera fase de exploración de la idea, de investigación del mercado, de ver qué otros productos hay ahí, es
eso es tiempo y dinero que tienen que poner los propios emprendedores. Y como menciona aquí en la parte de la izquierda, no factura y no tiene el producto lanzado, ¿no? Después comenzamos con la fase de validación. Oye, pues ya más o menos hay una primera idea de lo que podemos hacer, quizás un MVP, y empezamos ya pues a ver un poco por dónde podrían ir los tiros. Sigue sin facturar porque con un MVP pues muchas veces es en función del qué tipo de producto sea, pues es difícil conseguir que los clientes empiecen a tal, pero sí que los potenciales clientes están empezando a utilizarlo y a verle el valor y por supuesto evita negativo. Aquí, pues bueno, es un momento en el que quizás pues aceleradoras como Tetuan Valley o como muchas otras que hay ahí fuera pueden empezar a tener cierto sentido. Préstamos no participativos de organizaciones públicas como ENISA, CEDETI y demás. Continuamos con el bootstrapping y a lo mejor tiene cierto sentido pues el poder ya, si vemos que necesitamos X dinero para una campaña de marketing o para contratar un diseñador o para contratar a alguien que nos pueda ayudar con el MVP, pues conseguir dinero a través de las 3 Fs, que luego lo vamos a contar más en detalle. Seguidamente ya conocemos un poco cómo funciona nuestro producto y empezamos con la construcción y aquí es donde pues sí que podemos empezar a tener rondas de financiación, pues a lo mejor que puedan rondar los 100.000, 200.000 euros, principalmente participados por Business Angels y crowdfunding. Pero una vez más, aquí todavía estamos validando las palancas de crecimiento. Puede que nuestro producto ya esté construido, puede que tengamos algo tecnológicamente bastante sólido, pero aún no sabemos a qué clientes vamos a ir dirigidos, en qué tipo de mercado, si son empresas del IBEX 35, si son del IBEX, si son pymes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, aún estamos en una fase de discovery, aún estamos en una fase en la que todavía no sabemos qué palancas de crecimiento vamos a utilizar dentro de nuestra compañía. Y luego ya, pues efectivamente ya empezamos la fase de lanzamiento, de crecimiento, de buscar nuevos mercados y ahí es ya cuando aparecen, si os fijáis, la cuarta etapa, pues los fondos de capital riesgo, ¿no? Los VCs. Esto es lo que sería dentro de un ecosistema saludable y que funciona con cada una de los agentes que están involucrados en estas etapas cumpliendo con su papel. ¿Podríamos considerar que España es un ecosistema del todo saludable? Quizás todavía no. Sí que veo, pues eso, campañas un poco oportunistas a lo mejor de crowdfunding en una fase de crecimiento y ahí pues habría que estudiar por qué está ocurriendo. Fondos de capital riesgo entrando en fases de validación. Entonces, pues ahí también un poco por qué está ocurriendo esto, si es que no hay suficiente financiación en estas fases iniciales que obligan a las startups, a los fondos a entrar en fases más tempranas de lo que se recomendaría. Es decir, esto es un poco el marco teórico, pero luego efectivamente pues me vais a comentar, pues no sé qué fondo entró en una fase idea con no sé quién. Pues bueno, eso no siempre es lo ideal. Por el tipo de cláusulas que tienes que firmar y por el tipo de condiciones que tienen. Y ahí pues sí que habría que tener un poco en cuenta, o más que en cuenta, o intentar investigar más de por qué está ocurriendo todo esto, ¿no? Y luego ya no me voy a meter demasiado, crecimiento y madurez. Pues el crecimiento, los follow-ons que se conocen de los fondos de capital riesgo e incluso algunos instrumentos de deuda, como recientemente pues tuve una reunión con un fondo de inversión que están empezando a instrumentalizar lo que se llama Venture Debt, que es bueno, una mezcla entre Venture Capital y financiación del banco, y ellos actúan como agentes. Y luego ya pues en una fase de Private Equity, salida a bolsa y demás, en ya esta fase de madurez, que en España pues todavía no tenemos muchísimos casos. El último, si mal no recuerdo, puede que sea esta distribuidora de luz y energía, que ahora mismo no sé si era o La Luz o alguna de estas, que ha sido de los últimos, digamos, que ha pasado por esta fase y han conseguido tener una salida a bolsa más o menos exitosa. Entonces, pues nada, estas eran un poco las fases de inversión que yo quería enseñaros y sobre todo lo que os contaba, ser muy conscientes de en qué fase os encontráis cada uno, muy honestos con vosotros mismos y a partir de ahí ir viendo o analizando qué puertas tiene sentido tocar.
Esto es lo que me parece más importante y donde yo veo primer error que se comete a la hora de buscar financiación que hace la gente. Después comenzamos a dónde buscar inversores. Por aquí voy a ir súper rápido porque tampoco creo que estemos descubriendo la pólvora. Analizaré un poco todo lo que es las redes personales, los Family, Friends and Fools, redes profesionales, plataformas y brevemente iré por aceleradoras, demos days y eventos, ¿vale? Sobre todo las dichosas estas 3 Fs, que bueno, para el que no lo conozca, es Family, Friends and Fools, familia, amigos y conocidos o gente a la que consigamos enganchar, que aquí el principal el warning o, digamos, la preocupación que yo tengo es un poco esta estadística, ¿no? Aquí están un poco las 20 primeras razones por las que las startups fallan. La primera es que no hay mercado para lo que estás construyendo, pues te tiras un tiempo construyendo algo que no tiene encaje en el mercado que tú esperabas y tal, algo pues bueno, más o menos obvio. Después, quedarse sin dinero, pues todavía más obvio que el anterior, las startups cierran porque se quedan sin dinero. Muy bien, estupendo. Digamos que la primera razón que no sea tan de perogrullo o tan básica es no tener el equipo correcto. Y esto muchas veces es debido a que en esta primera fase de Family, Friends and Fools metemos gente que no entiende las dinámicas o no entiende los conceptos de una startup. Muchas veces vemos, bueno, gente muy acostumbrada al mundo empresarial, que tiene empresas o que han levantado capital y demás, pero que no ha sido específicamente de startups. Una startup tiene unos procesos muy peculiares, muy particulares de nuestro sector y es gente con la que hay que hacer un extra de evangelización, ¿no? Es gente que, por ejemplo, dices, oye, pues vamos a hacer ahora una ronda de 100.000 euros, pero es que dentro de un año y pico a lo mejor tenemos que hacer una de 500.000 y tú te vas a diluir. Y yo te estoy diciendo que esto, que es el mock-up de una presentación, pues, de una aplicación, pues ya vale 600.000 o 800.000 euros, ¿no? Comparar eso con, pues no sé, con un bar, con una carnicería, con una fábrica, pues al dueño de esa tipología de empresas le choca bastante todas estas dinámicas, con lo cual tiene que haber una evangelización muy importante para luego evitar problemas a futuro que sabemos que ocurren y que todos conocemos, seguro que todos conocemos alguna startup que metió a algún inversor en una fase temprana y luego ha supuesto bastantes problemas más que el dinero que llegaron a poner. Con lo cual, pues bueno, sí que es importante. ¿Dónde buscar a estos primeros inversores? Pues yo siempre lo digo, ¿no? Hay que hacer un análisis de nuestro network personal un poco imaginativo y un poco, pues, ampliando horizontes, ¿no? A la mayoría de nosotros, pues, no procederán de una familia que puedan ponerle 100.000 euros para su proyecto sin despeinarse. Así que, pues, pues, oye, yo he visto ex jefes invirtiendo dinero en las startups de los empleados. Profesores de universidad invirtiendo también en las startups de tal. Compañeros de másteres, de escuelas de negocio, de universidades, ex compañeros de trabajo. Con lo cual, pues bueno, más que ceñirse a, bueno, no, es que mi familia no es emprendedora, no lo entienden, no tengo este acceso a capital, pues sí que echarle un poquito de imaginación y ver las redes personales que han ido construyendo los diferentes fundadores del proyecto, ¿no? Y luego, pues, buscar de una forma un poquito más profesionalizada, tanto business angels profesionales, todos conocemos las típicas listas estas que salen en el referente o algún otro de los business angels más activos, grupos de inversión, que bueno, que esta es una tendencia que a mí me gusta bastante, que estoy empezando a ver que está viendo y que se están profesionalizando, evitando un poco la atomización que hay en esta fase de inversión. Lo que comentaba antes, ya casi cada escuela de negocio y universidad, tanto pública como privada, tiene su pequeño circuito de inversores o sus pequeños demo days. Yo particularmente soy de la Universidad de Almería e incluso la Universidad de Almería pues organiza un club de emprendimiento tecnológico un par de veces al año. Así que imagino que si ellos la tienen, pues ya casi cada universidad lo tiene que tener. Y luego este formato que, bueno, el más famoso podría ser Faraday, pero que a día de hoy a nivel legislativo pues está un poco más en el aire, ¿no? Que son estos clubs o pledge funds de que tú
pagas una cuota anual por pertenecer a este club y te van llegando periódicamente oportunidades de inversión. Por, por ir un poco también más rápido, pues todos conocemos las plataformas de crowdfunding o dicho como es legalmente aceptado, plataformas de financiación participativa, ¿vale? O las PFP. Es muy importante que cuando estudiemos estén validadas por la CNMV, porque bueno, sí que es verdad que no es 100%, pero te evitan varios quebraderos de cabeza y tienen que tener ciertos procesos y ciertos protocolos a la hora de lanzar operaciones para que la gente pueda invertir. Y también yo lo miraría, y en España hay sobre todo de dos tipos, tipo marketplace o tipo modelo VC, ¿no? Tipo marketplace, pues es simplemente un marketplace de oportunidades de inversión. Tenemos por un lado el listado o la base de datos de inversores a las que les vamos chutando proyectos sobre los que puedan invertir, pero tanto el inversor como el emprendedor tienen que hacer una mayor labor, de aquí esta mayor carga de trabajo, en analizar estos proyectos y en ver un poco dónde tiene más sentido invertir. Después está el modelo VC, en el que la propia plataforma de crowdfunding hace un gran análisis previo de las oportunidades. En España pues podríamos destacar pues Startup Explore, donde tuve la oportunidad de trabajar hace un año, y de CrowdAngel, como estos modelos en los que intentan replicar las fases de análisis y de generación de deal flow de un VC y ofrecer estas oportunidades de inversión al público. Y luego también como muestra de la evolución de este tipo de plataformas, ahora mismo creo que hay en España unas 15 activas, aunque hay unas 40 organizaciones que tienen el sello de la CNMV. Pues bueno, hay generalistas, que es todo tipo de proyectos. Tú te registras y te puede llegar tanto un proyecto tecnológico como biotecnológico, como una panadería, como proyectos como plataformas de crowdfunding ya verticalizadas. Pues en el caso de Startup Explore, verticalizadas por startups. Únicamente las oportunidades que vayan a salir ahí son de startups. Luego hay otra que es Capital Cell, me parece, que es únicamente de proyectos biotecnológicos, o la Bolsa Social, por ejemplo, también son plataformas que funcionan bastante bien, de proyectos con un componente o proyectos con impacto social. Con lo cual, está bien que nos vayamos profesionalizando y se vaya verticalizando por según la tipología de proyectos dentro de las plataformas de equity crowdfunding. Listado de Business Angels, listados de VCs, pues bueno, aquí no me voy a detener demasiado. Es gente que sí que tiene bastante tiempo y recursos para poder autopromocionarse y suelen salir en la mayoría de listados. En el referente tenéis uno, podéis buscar como los 75 Business Angels más activos de España. Y CaFund, el fondo de inversión, pues si ponéis en Google busco financiación para mi startup CaFund, pues os sale el artículo en su blog en el que salen tanto los Business Angels como los fondos de capital riesgo que hay en España. Aquí sí que os pediría un extra de trabajo por vuestra parte. Es decir, aquí hay gente, Business Angels, que aparecen, pero que si analizas un poco más en detalle, pues llevan sin invertir 1 año o 2 años. Pues hay que saber muy bien el por qué no están siendo tan activos y pese a eso, pues siguen apareciendo en este tipo de listados. O hay algunos, pues eso, un Business Angel que empieza su propio proyecto de startup y que gran parte de sus recursos los está dedicando a esa startup y ahora pues están menos activos invirtiendo. Pues eso, un poco también conocerlo, ¿no? Y también hacer esa parte de deberes. Yo me alegro que, por ejemplo, el otro día estuve hablando con un emprendedor que cogió el listado del referente y tocó a los Business Angels que habían invertido en startups complementarias a la suya o del mismo sector. Le tocó a varios, les escribió por LinkedIn y tuvo reuniones con un par de ellos. Todo eso en menos de 2, 3 semanas. Pues oye, es algo que me alegra, ¿no? Que muestran madurez por parte del emprendedor y que está haciendo los deberes y que antes de ponerse a escribir a 75 personas, digamos, sin mucho criterio, pues ha optado por hacer un poco ese pequeño análisis antes de empezar a invertir. Y a mí me parece muy, muy sano porque el discurso, el mensaje es completamente diferente.
Oye, Pepito, he visto que has invertido en la startup X. Nosotros tenemos un modelo similar por pricing, por mercado, por solución, por tecnología, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar contigo. Ahí sí que se pueden obtener muy buenos resultados porque al final es gente que está activamente buscando proyectos. El ejemplo más claro que a mí me gusta bastante. Muchos de vosotros conoceréis a François Derbe. Es un business angel y emprendedor bastante famoso en España que hace no sé si fue cosa de un par de años, dijo, pues, oye, yo como business angels sí que es verdad que he invertido, creo que eran unas 30 startups, pero a partir de ahora como business angel solamente voy a invertir en 3 proyectos al año que sean fintech y que ya tengan el proyecto construido. Fin. Si todos los business angels que aparecen en el listado del referente mantuvieran ese nivel de honestidad y de claridad en cuanto a lo que están buscando, sin duda nos ahorrarían un montón de tiempo a todos nosotros. Y lo mismo ocurre con los fondos. Tenemos que saber cuántos años lleva el fondo funcionando, si les queda dinero de ese fondo para seguir invirtiendo en startups o si lo van a dedicar todo a los follow-ons. Bueno, esa labor sí que es importante que la hagáis de cara a ponerse como locos a buscar financiación. Más, pues aquí no creo que esté descubriendo nada nuevo. Ser muy activo en la comunidad emprendedora, pues eso, en foros como este, en aceleradoras como Teton Valley, y Rocket, os diría Campus Madrid, pero claro, como ahora está cerrado, pues tampoco se lo puedo decirlo muy alto. Pero bueno, ser activos en la comunidad emprendedora, ¿no? Y cuando os crucen un contacto, pues agradecer que os hayan cruzado ese contacto, mantenerles actualizados de cómo ha ido la reunión, ofreceros también vosotros mismos de a quién podéis poner en contacto con otros emprendedores y al final pues ir tejiendo vuestra propia red de contactos. Un listado de eventos relevantes en el sector, pues ahora están los verticales que ha creado el South Summit, que es a lo largo de todo este mes, empiezan hoy, esta tarde de hecho, a lo largo de todo el mes de mayo van a crear diferentes verticales, pues estar un poco atentos a qué están presentando ahí, qué inversores hay, etcétera, etcétera, y establecerse pues una serie de objetivos en base a la asistencia de ese evento, ¿no? Yo, pues poniendo el mismo ejemplo de South Summit, llevo asistiendo varios años y muchas veces pues me encuentro a un emprendedor diciendo, no, he venido aquí a ver qué encuentro. Pues ese es un error, ¿no? Si sabes con un mes vista que vas a asistir a un evento con bastante afluencia de inversores y de otras startups, pues ir haciendo los deberes antes, ir contactándoles tanto por LinkedIn como por los canales que sean y tener una agenda en base a ese evento y no simplemente ir a perder un poco el tiempo, ¿no? También otra tendencia que estoy viendo que demuestra un poco cierta madurez del sector son los eventos verticales de startups, ¿vale? Por ejemplo, de temas de mobile, pues Madrid Mobile Summit y de temas de Deep Tech o de productos como con alto componente tecnológico, el DES, que solía celebrarse, si no recuerdo mal, la última semana de mayo en Madrid también, ¿no? Entonces, esto ya son pues 2 eventos con una bastante afluencia de gente que están empezando a verticalizarse por tecnologías. Y luego una tendencia súper chula, súper válida, es el de eventos generalistas que están empezando a meter ya un track de startups, ¿no? Están empezando a meter una parte para que startups puedan darse a conocer y puedan hablar con los grandes players del sector. Pues la feria de turismo de Fitur, el SIMA inmobiliario, el Sonar, este lo lleva haciendo prácticamente desde el principio y, por ejemplo, el año pasado asistí al mayor evento del sector Horeca, hostelería, restauración y catering, y tenían un día entero, varios paneles de startups, varios expertos, business angels que habían invertido en esta tipología de compañías, aceleradoras del sector. En definitiva, todo lo que el ecosistema de startups tenía que ofrecer en base a ese vertical habían conseguido aglutinarlo o juntarlo un día entero en este sector, en este evento, y a mí me había parecido eso de mucho valor para las startups que participaron, fue lo que me comentaron y sobre todo pues eso, para inversores y gente experta en el sector que pueda tener contacto, ¿vale? Por último, ya pues el tema de las aceleradoras, incubadoras, y aquí os pido los mismos deberes que os pedía aquí, ¿no? De hacer
de hacer un poco de research y de no meterme en aceleradoras pues simplemente por meterme. Ahora hay, podríamos decir, una excesiva oferta. Veo a startups, muchas startups siendo conectadas o siendo contactadas, mejor dicho, por diferentes aceleradoras para que se apunten. Pero la pregunta siempre es la de siempre, ¿no? ¿Qué valor me ofreces y cómo se ajusta ese valor que tú me ofreces al momento en el que yo estoy ahora? A mí me alegra mucho, por ejemplo, ver que Guaira hace un año y pico, pues cambió un poco su discurso, su mensaje y ahora es un discurso como muy directo. Oye, queremos ser tu cuarto o quinto cliente y estamos dispuestos a invertirte hasta 100.000 euros en tu startup. Perfecto. Pues ya sabes, ya estás dirigiendo el mensaje hacia una tipología de startup muy concretas y si no estás en esa fase, pues ahora mismo no dedícate a buscar otro tipo de clientes antes de poder ir a tocar las puertas de Telefónica o de Guaira, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció un síntoma de madurez por parte de la compañía, de saber qué están buscando y qué es lo que pueden ofrecer. Y lo que pueden ofrecer, pues eso, desde canales de comercialización, adopción tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar a ese punto sí que es verdad que han tenido que pasar por un proceso súper intensivo en los últimos años hasta que han logrado dar con su sweet spot de dónde pueden aportar valor a las startups. El resto de compañías que se han unido a esta moda, podríamos decir así, de trabajar con startups, pues todavía no están ahí y todavía no tienen muy claro cuál puede ser su oferta. Con lo cual, esa es labor vuestra como emprendedores de preguntar, de reuniros con ellos y decir, vale, ¿qué me aportas y cómo se ajusta ese aporte de valor que tú pretendes darme al momento actual que tengo de mi empresa? Porque, efectivamente, pues se puede dar la ocasión de que muchas empresas contactan con startups que no están preparadas para trabajar con estas empresas, que ese es otro de las principales quejas que yo he recibido por parte, esta vez, de las corporaciones, ¿no? Dicen, oye, pues sacamos este concurso para conocer startups y vimos que todas estaban en una fase muy inicial y no nos servían, ¿no? Y, bueno, aquí un poco esta segunda parte de dónde conocer inversores, ir anotando un poco la plata. Desde para hacer un resumen rápido, nuestras propias redes personales, visto de un punto de vista un poco más creativo, y de aquí podemos pegarles un toque. Redes profesionales, lo chulo es que ya se están empezando a formar. De hecho, estoy con bastante contacto con un vehículo de inversión y estamos viendo incluso un poco cómo aglutinar estas redes profesionales formadas por emprendedores para invertir en startups. Plataformas de equity crowdfunding o plataformas de crowdfunding que están empezando a crecer bastante en España y el último año pues ya empezaron a juntar, creo que fue de en torno, si juntabas todas, creo que era en torno a unos 50 millones de euros, que bueno, que no está nada mal. Luego todo el tema de las aceleradoras, pues hacer un poco vuestros deberes y saber a qué aceleradora, qué valor me están dando, si me están pidiendo equity, a cambio de qué voy a ceder ese equity a esta aceleradora en concreto. Y luego ya por último, pues algo más que tiene más que ver, yo creo, con la madurez del emprendedor que yo que os pueda dar aquí algunas tips a la hora de asistir a un evento, pues de prepararse bien ese evento y de poder sacarle el máximo partido a esos dos o tres días, ¿vale? Y nada, brevemente, antes de terminar un poco la presentación y de buscar las preguntas, os quería poner un poco, contar todo este contacto con inversores y el proceso de inversión. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo he trabajado mucho en esta primera parte, desde el contacto inicial hasta la evaluación, incluso reunión con inversores, que es un poco donde más me estoy centrando ahora, y veo que muchas startups cometen el error de buscar este contacto inicial cuando tienen caja para un par de meses o incluso un mes y no son conscientes de que esto es un proceso que suele llevar bastante tiempo. Por bastante tiempo me refiero a que en el mejor de los casos pueden ser 3 meses, entre los 3 y los 6 meses. Si es menos de 3 meses o si alguien os dice, no, yo es que conseguí financiación en 2 meses, es porque algo tenía cocinado de casa.
o bien gran parte de la ronda la tenía ya cerrada y fue una cuestión de sumar inversores al proyecto y de crear un poco de FOMO, ¿no? Del miedo a quedarse fuera. O bien porque ya tenía el pacto de socios apalabrado con una aceleradora, con un inversor y el resto pues fue mucho más, como mucho más largo. Y si es de más de 6 meses en una fase inicial, es porque la startup no estaba preparada, no tenía métricas, probablemente no tuviese métricas suficientes, de forma que le ha llevado bastante tiempo el ir contactando con los inversores y ir enseñando la evaluación del proyecto hasta llegar a la parte de tener unas buenas métricas para ya empezar la parte de evaluación del proyecto y de reunirse con los inversores. Básicamente aquí lo que os quería comentar es que si habéis tenido una primera reunión y por muy bien que haya ido esa primera reunión, por mucho encaje que le veáis con ese inversor, con su tesis de inversión, con la capacidad que tiene de invertir, etcétera, etcétera, ojito porque todavía quedan muchos pasos hasta que podáis llegar. Con lo cual, no esperéis demasiado para empezar con estos contactos iniciales, porque es muy improbable, no voy a decir que no ocurra, pero es muy improbable que de este contacto inicial a la firma del acuerdo pasen pocos meses. Se puede dar, obviamente, siempre hay casos y siempre nos enteramos de alguien que ha cerrado con una semana, pero suelen ser las excepciones y por eso acaban como resonando tanto, ¿no? Pero esto es lo que suele ocurrir en el 90% de las rondas de financiación. Un primer contacto inicial, una reunión, tú le mandas el deck junto con pues el P&L, el balance, las cuentas de la compañía, otra segunda reunión y luego ya empezáis a negociar a qué valoración, con qué ticket entran, con qué dilución, establecemos el pacto de socios, demostramos que eso que le hemos mandado durante la fase de evaluación se corresponde con la realidad y se firma el acuerdo. Así que nada, último consejo, no esperéis que porque tengáis esta primera reunión y haya ido muy bien, vaya a ser una cuestión de días, incluso de semanas, el que vayáis a cerrar el acuerdo con estos inversores. Y por mi parte, nada más, me he ceñido a la media hora que comentaban. Aquí tenéis mi Twitter, en LinkedIn también estoy por el mismo nombre. Me podéis escribir, también Sergio puede compartir mis datos de contacto por si queréis conocer algo más en detalle sobre el tema de la financiación en fases iniciales. Así que, si te parece, Sergio, voy leyendo algunas de las preguntas que han ido haciendo por el chat y lo vamos, pues bueno, lo vamos comentando, incluso si alguno de ellos quiere aportar algo más, que quitarse el mute y presentarlo. Por ejemplo, Mario González, ¿cómo crees que va a cambiar la inversión en España debido a esta crisis? Vale, muy buena pregunta. También confirmar contigo, Sergio, que se va a compartir la presentación, porque como hay como muchas tips, tengo que tener por ahí alguna presentación un poco más elaborada sobre esto y lo compartimos con vosotros, ¿vale? Pues, a ver, sí que es verdad que yo estoy hablando yo lo separaría en dos partes, ¿vale? La fase de Business Angels y la fase de Venture Capital. Si os fijáis, empezamos con la parte de Business Angel. La parte de Business Angel creo que va a descender bastante. Al final, gente que trabaja con su propio patrimonio y muy probablemente su propio patrimonio se haya visto afectado. Tanto si tienen una empresa, a ellos a título personal, es muy probable que esa empresa pues se haya visto afectada por esta situación, como si tenía inversiones en bolsa o en mercado inmobiliario, pues también ha sufrido un retroceso. Con lo cual, ahí yo veo que Business Angels a título personal se va a secar bastante. Sí es verdad que veo que agrupaciones de Business Angels tienen algo más de poder, ya que el ticket que ha puesto cada uno de estos Business Angels es más pequeño y quizás sí que tenga sentido aproximarse a estos grupos de Business Angels. ¿Por qué? Porque al final son 20 Business Angels que han puesto cada uno 15.000 o 20.000 y es probable que este dinero lo sigan teniendo. Y con respecto a los fondos de Venture Capital, aquí dos tendencias, ¿no? Que incluso se contradicen un poco entre ellas. Uno, son fondos que ya tienen el capital comprometido, con lo cual ese
ese capital lo siguen teniendo. No es que un fondo de 50 millones o de 30 millones, debido a esto, vaya a pasar a tener 10 millones para invertir. Eso no va a ocurrir. Pero sí que es verdad que en estos meses de coronavirus, en el muy corto plazo, van a dedicarle muchísimo tiempo a sus participadas. Al final son equipos pequeños, son equipos de 4 o 5 personas, el que más, y yo creo que van a dedicarle más tiempo a ver cómo pueden ayudar a las que ya tienen participadas para que puedan superar este bache, que no a empezar a negociar o a conocer a startups nuevas. Eso sí, una vez que superen este bache, pues volverán volverán a abrir la veda del deal flow y volverán a reunirse con nuevas startups para poder conocerlas. Pero ya os digo, yo hablé con 4 fondos de inversión en las primeras 2-3 semanas de toda esta situación del coronavirus, hace un mes y pico, y me dijeron que los próximos 2 meses se iban a centrar en sus participadas. Pero claro, es lo de siempre, no hay mucho más que ellos puedan hacer por sus participadas y ellos siguen teniendo capital calls y capital comprometido. Y hay algunos pues que siguen siendo, entre comillas, algo de business as usual. Si seguís a Guaira, por ejemplo, en Twitter, pues veis que en las últimas semanas han hecho 2 o 3 inversiones, que Red Eléctrica ha sacado un programa de innovación y de aceleración de startups para las próximas semanas, y luego toda la parte de financiación pública, ¿vale? Que no me quiero meter porque no soy especialista, pero sí que siguen existiendo y hace poco se cerró la convocatoria de CEDETI, que casan muy bien o se complementan muy bien con esta parte de financiación privada. Más preguntas que estoy viendo por aquí. ¿Qué recomendarías a una startup que esté pensando en abrir ronda en las próximas semanas o meses? Vale, pues yo recomendaría un poco lo que he comentado, pero dedicándole mucho más esfuerzo. Por ejemplo, si antes os he dicho que es importante saber si los business angels tenían capital para invertir, pues ahora muchísimo más esfuerzo en ver por esa vía, ¿no? Y en preguntar, oye, yo sé que tú inviertes en startups, ¿cómo te está afectando esta situación? Me gustaría ver contigo la posibilidad de poder entrar. Los fondos de capital riesgo, muchísimo más. Oye, del otro fondo o del fondo que habéis montado, ¿cuánto dinero os queda y cuánto estáis dispuestos a invertir? Sí que es verdad que no lo he comentado antes, que comenzar de cero con un fondo en estas situaciones es muy, muy complicado. O ya teníais un primer contacto o conocían de vuestro proyecto, o abrir un melón nuevo es bastante difícil. Luego, el tema de los eventos, pues eso es algo que se ha cerrado en seco y no se sabe cómo va a suceder. Y luego, pues bueno, sí que vemos a algunos inversores participar en webinars y demás, pues el estar un poco más atentos o dedicar ese tiempo que antes dedicábamos a asistir a eventos, pues un poco a estar atentos de los webinars que puedan ocurrir y que puedan estar ahí. Pero lamentablemente la única recomendación es ser como mucho más estrictos en cuanto a los deberes que la startup tiene que hacer a día de hoy, y es ser mucho más flexibles en otro tipo de temas, como por ejemplo pueda ser la valoración. Al final es que el que esté activo y el que tenga dinero preparado para invertir, pues esperará cierta reducción en la valoración, pues porque el mercado vemos que se está secando. Yago pregunta, ¿qué aprendiste que no sabías de inversión en tu trabajo en Startup Explorer? A ver, antes de unirme a Startup Explorer, yo trabajé en Tetuan Valley, que Tetuan Valley no invierte en las startups que acelera, con lo cual ahí yo estaba un poco más pez. Pero sí que aprendí mucho tema de procesos. La diapositiva que he enseñado de contactos con inversores, toda esta parte yo no la conocía digamos, desde dentro, y me permitió muchas veces pues que este contacto inicial, hablando con las startups en las que comentaban, oye, tengo caja para 2 meses, necesito lanzar la operación con vosotros en un mes. Pues yo le decía, pues no es posible porque tenemos que pasar por todas estas fases y en menos de un mes, 3 semanas no podemos hacerlo.
Con lo cual, de cara a los emprendedores, me chocó el gran número de emprendedores que esperan hasta muy tarde para comenzar con este primer contacto inicial. Yo he visto muchos emprendedores que, bueno, hacen buenas migas con un fondo o con un business angel y aunque no estén ni activamente buscando financiación, ni incluso sean un fondo que pueda estar dentro de su vertical, pues van aprovechando para actualizarles de forma mensual o de forma trimestral, que a mí me parece es un ejercicio bastante sano, ¿no? El de mandar updates trimestrales o mensuales a la gente que está dentro de vuestro círculo. ¿Por qué? Porque cuando vayáis a hacer o vayáis a apretar el acelerador buscando financiación, pues ya vais a tener a gente que conoce vuestro proyecto y aunque hayáis actualizado a un inversor que no vaya a invertir, pues le podéis decir, oye, ahora sí vamos a buscar financiación, a ver si nos puedes presentar a alguien que nos pueda echar una mano o que pueda estar interesado en invertir en nosotros. Entonces, yo creo que si me tengo que quedar con lo que más aprendí, con lo que más me llevé y con lo que pienso implementar en las próximas historias de inversión que pueda montar, es el cómo se puede automatizar todo esto y el cómo se puede establecer de una forma bastante clara de cara a dar más valor a los emprendedores que empiezan este proceso de inversión. Más temas, Pablo, recomendaciones a la hora de valorar tu startup. Vale. Voy a responder a esto dentro de, o sea, en las fases iniciales. Al final, esto es primero un ejercicio de saber en qué parte del... Y voy a poner esta diapositiva, ¿vale? Perdón. Vale. Es un ejercicio de en qué parte del proceso nos encontramos. Una vez que tengamos súper claro, oye, no, nosotros es que estamos aquí, segurísimo, tenemos ya un MVP más o menos construido, estamos hablando con potenciales clientes, bla, bla, bla. Y después de este ejercicio de saber dónde nos encontramos, qué necesidad de financiación tenemos para pasar a la siguiente fase, ¿vale? Si estamos en validación y lo único que necesitamos es realizar campañas de marketing para validar que eso que estamos haciendo tiene sentido, para ir a nuestros potenciales usuarios, para tal, pues a lo mejor necesitamos una financiación de 80.000 euros, por ejemplo, para realizar esas campañas de marketing, asegurarnos, conseguir clientes y a partir de ahí ya empezar a la fase de construcción y de cómo vamos a escalar el producto. Entonces, sabiendo que estamos en la fase de validación, que nos hace falta 80.000 euros, ahí empezamos ya a vislumbrar un poco por dónde podría ir los tiros dentro de la valoración de nuestra startup. Diluirse menos de un 10% es un muy buen checkpoint para el emprendedor. Diluirse más de un 20% es un signal, una señal un poco mala para el emprendedor. Con lo cual, en cada ronda de financiación que podáis establecer, calcular que la dilución va a ser de entre un 10 y un 20% y qué necesidades de financiación tenéis para pasar de una fase a la otra. Y eso os va a dar más o menos un rango de la valoración en la que os podríais mover o en la que podríais al menos empezar a negociar. Y hasta aquí puedo contar, porque al final va a depender muchísimo de la startup. No os puedo decir una startup en fase inicial en España vale 500.000, porque depende mucho de si es la tercera startup que monta ese equipo. Pues a lo mejor, incluso en fase de exploración, podrías aceptar una valoración de 1 millón. Pero si es un equipo sin experiencia, con un mercado aún por digitalizar, con ciertas dificultades para encontrar ese product market fit, pues incluso en fase de construcción no vas a poder sostener mucho una valoración de más de 800.000 euros. Por decir números así un poco a bote pronto y que probablemente sean erróneos. Pero es sobre todo ese proceso el que me gustaría que vosotros supieseis hacer y sobre todo defender. Porque hablé con una startup hace muy poquito, un par de semanas, y me dijo su valoración y yo le dije, vale, ¿por qué ese número? Y no me supieron defender exactamente ese número. Lo único que me supieron decir es porque no sé qué aceleradora ha aceptado entrar a esta valoración. Y como eso es así, pues con el resto que estamos hablando es este el precio en el que estamos poniendo, ¿no? Entonces,
Esa me parece una respuesta un poco más errónea que el no decir, porque nos encontramos en esta fase, porque estas son las necesidades que tenemos para ir a la siguiente fase y eso supondría una dilución de tal y eso nos da un rango de valoración entre X e Y. Eso a mí me parece ya más que suficiente para demostrar que has profesionalizado eh, ese cálculo de la valoración, ¿no? Y no simplemente porque Pepito es capaz de entrar a esta valoración, con lo cual entonces ya todo el mundo puede entrar. Siguientes, para una startup en pre-seed y seed que va a intentar buscar inversión de un business angel, ¿cuáles son tus recomendaciones? Perdona por el portuñol. No, pues está bastante bien. Mucho mejor que si cualquiera de nosotros escribiría un mensaje en portugués. Pues a ver, yo me centraría sobre todo en buscar business angels, te llamas portugués travel tech, pues en el sector travel, ¿no? Que ya hayan invertido en otras startups de travel. En España y en Portugal hay numerosísimas startups de travel, incluso hay programas de aceleración, mentores dentro de esos programas de aceleración. Ha habido grandes rondas dentro del sector travel, pues ahora mismo puedo pensar en Sea Rocket for Founders han invertido en 2 o 3, Lanzadera han invertido en varias, Howlanders, por ejemplo, con su aceleradora. K-Fund invirtió en un software de gestión de hoteles o de recomendaciones hoteleras o algo así. Entonces, moverse mucho por tu vertical, más que intentar ir sobre todo si es travel, es que intentar ir a mucha gente en horizontal, porque creo que te van a saber entender que, bueno, que el travel pues a lo mejor ahora está sufriendo, pero en el año 2021 pues van a surgir grandes oportunidades en X, Y, Z verticales. Eso está haciendo que se digitalice mucho más el sector. Está haciendo una serie de cosas o de tendencias que se puedan detectar en el sector del turismo que a vosotros os pueda beneficiar. Pero eso, yo creo que si te haces una lista de aceleradoras que han aceptado startups de travel, inversores que han invertido en startups también que puedan ser de este sector, puedes empezar a contactar. Y por contactar me refiero a tirar de LinkedIn o incluso un pequeño truco que se suele utilizar es hablar con algunos emprendedores de este sector para intentar meterlos como mentores o como advisors y que esos emprendedores hagan un poco de que os sirva para abrir puertas para esos inversores, ¿no? Pues ves a una startup invertida por el Business Angel X, te reúnes con el CEO de esa startup, le presentas el proyecto, le hablas de la visión, habláis un poco de cómo veis el futuro del travel en los próximos 2-3 años y dices, por cierto, vamos a empezar a buscar financiación y he visto que estáis invertidos por Pepito, ¿por qué no? ¿Qué te parece si nos cruzas con él para poder presentarle esta oportunidad? Entonces, así más o menos podría ser. Gracias, Karel. ¿Cómo ve la inversión en modelos hardware as a service en España? Vale, sí que es verdad que se ha invertido poco, se ha invertido mucho en e-commerce, se ha invertido mucho en SaaS, se ha invertido bastante en sectores de travel, pero quizás en open source y en hardware as a service se ha invertido bastante poco, sobre todo porque suelen necesitar una escala muy global para poder ser rentables y las necesidades de financiación son bastante grandes. Pero una vez más, en España, y es algo que no he comentado durante la reunión y me parece súper importante y que no se le está dando la difusión necesaria, más de la mitad de inversión en startups proceden de fondos extranjeros. Con lo cual, lo que yo te recomendaría es, si en España hay poco sobre este vertical en concreto, en tu caso, hardware as a service, intenta buscar inversores verticalizados en una industria en concreto que pongan la mitad de la financiación y a partir de ahí buscar el resto en España. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver la última ronda de financiación de Frontity. Es un framework para WordPress open source, una ronda de 1 millón de euros. Y han sido invertidos por el principal player del sector, en este caso Automatic, que ha puesto una parte de la ronda de ese 1 millón de euros y otra parte han sido con inversores, uno de ellos español. Con lo cual, oye, es algo que sí que hay que tener en cuenta.
porque puedes decir, vale, veo muy poco inversión de hardware as a service en España, algo malo. Veo muchísima inversión de fondos extranjeros en España, algo bueno. Con lo cual voy a intentar buscar, si tengo métricas y números suficientes, esos inversores especializados en hardware as a service en Europa, por ejemplo, y luego, una vez con ese gancho, buscar a otro tipo de inversores en España. Porque si tú me traes a un fondo especializado de Londres o de Berlín o un primeras espadas corporativos en tu sector, es muy fácil que en España el resto de la gente le vaya a seguir. No queda algo como súper profesional decir que por tener a un inversor el resto va a seguir, pero vemos que existe y que eso ocurre. Vale, 2 preguntas más. En relación a las valoraciones, ¿cuánto crees que debe crecer la valoración al cambiar de fase? Buena pregunta. A ver, al final tenéis que tener en cuenta la dilución que van a sufrir los inversores que entraron con vosotros en la primera fase. Con lo cual, quizás tiene sentido multiplicar por 2 o por 3 esa valoración. Porque si no, pues los inversores van a sufrir lo que se llama un down round. Es decir, van a entrar nuevos inversores y nosotros nos vamos a diluir mucho más de que la valoración ha crecido. Con lo cual, ahí pues sí que hay que saber defender también. O sea, si tú haces una valoración con Business Angels más Family, Friends and Fools por valor de, vamos a poner, 800.000 euros y luego vas a una ronda mucho más grande a valoración 2 millones, ese salto, no solamente por cuánto se vayan a diluir los inversores y que tenga sentido para la cantidad de dinero que necesitas, sino que también tienes que tener métricas que lo defiendan. No me vale que el producto siga estando igual de maduro con 800.000 euros de valoración que con 2 millones. Lo que hayas hablado con clientes, las letter of intent que puedan tener de clientes, el feedback que estás obteniendo del producto, cómo haya cambiado o crecido el mercado. Con lo cual va a ser un poco, cuando estamos hablando de pasar de una fase a otra, pues se van complicando y el número de variables que aparecen es un número bastante mayor. Yo invertí en una fase súper inicial, prácticamente no tenían producto, que sí que es verdad que multiplicó por X en una ronda posterior, pero tenían bastantes motivos para multiplicar por X. Producto mucho más maduro, muchos usuarios utilizándolo y conversaciones activas hablando con corporates. Incluso algún contrato cerrado con corporate. Entonces, pues bueno, al final eso es un poco lo que tienes que ir jugando. Pero si no, se puede acabar pensando que es un down round y que únicamente estás buscando financiación para mantener la startup en la fase en la que está. Nadie invierte para mantener la startup en la fase en la que está, sino que invertimos, bueno, me incluyo porque ya tengo 6 startups invertidas, para que la startup pase a la siguiente fase. No quiero que te quedes con tus 4 clientes y financiar caja durante los próximos 2 o 3 meses, sino que quiero que cojas mi dinero y con eso construyas un producto que te permita mejorar la startup y seguir creciendo. No sé yo si te he respondido, pero bueno, por ahí más o menos pueden ir los tiros, si no lo hablamos otro día. ¿Recomiendas tener terminado el MVP antes de salir a buscar funding? Sí. Yo sé que hay muchos de vosotros que a lo mejor no tiene todos los conocimientos técnicos necesarios para hacer un MVP funcional, pero tenéis que tenerlo. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno, los inversores reciben muchísimos proyectos y tú puedes venderle un proyecto en fase PowerPoint que puede estar bien y puede tener muy buena pinta, pero no hay nada como ver un MVP funcionando en el mercado, la gente utilizándolo y la gente teniendo buen feedback. Todo eso cambia todo lo demás. Yo he visto presentaciones en PowerPoint que, bueno, que ni fu ni fa, podríamos decir, no demasiado, pero de repente me presentan un MVP
con 2.000 usuarios en solamente 3 semanas de funcionamiento y comentarios muy positivos sobre las funcionalidades. Y digo, vale, esto tiene toda la pinta. Entonces, sí que os recomiendo que busquéis la forma de hacerlo como sea, de tener ese MVP y de salir al mercado cuanto antes y, sobre todo, antes de buscar funding. Sobre todo porque vais a poder, lo que os decía antes, a la hora de buscar funding tenéis que ponerle un precio a lo que estáis haciendo y ese precio tiene que estar sujeto a algo que tenga la startup, por lo cual ese algo tiene que ser el MVP. Sí que es verdad que pueden confiar en ti, pues por tu, pues no sé, por tu trayectoria, porque ya hayas hecho otra startup antes, porque hayas sido el CTO de, yo qué sé, de alguna startup muy grande, pues yo qué sé, pues de un Idealista o de alguna de estas, de 20, y te salgas y ahora crees algo, pero para el resto de la humanidad, cuantas más cosas, cuantas más señales de ejecución podamos mostrar, mucho mejor, porque es un poco una forma de validar la calidad del equipo. Y no veo más preguntas en el chat. No sé si queréis que profundicemos en alguna más antes de irnos. Ya llevamos 1 hora y pico. Sergio, lo que tú me digas. Tanto a la Sí. sesión grabada como a las slides y el contacto de Karel que ha pasado. He pasado el link por aquí y ahora en un ratillo, pues cuando ya la tenga exportada, la subiremos ahí. Sí. Si Por quieres decir último, algo. antes de irme, si lo dicho, yo he trabajado y sigo trabajando con muchas startups en fases iniciales. Si estáis pensando o dándole vueltas a un proceso de funding, me escribís sin problemas por LinkedIn, o incluso os paso cuando me escribáis por LinkedIn, os paso mi email, el de Google o el personal, para que podamos hablar y para que intentéis cometer o acelerar lo máximo posible ese proceso de funding. Te escribiremos. Muy bien. Sí, genial. Pues nada, que tengas una ola de mensajes. Nada, muchísimas gracias a todos por venir a otra sesión. A ti, Karel, gracias en especial, otra vez y 1000 veces más, seguramente. Creo que ha sido una sesión súper enriquecedora, que has pasado por fases y que ha sido una masterclass total de inversión. Así que bueno, estará ahí colgada y creo que recurriremos a ella más de una vez, más de una vez. Muy La verdad. bien. Y nada, Perfecto. esperamos vernos pronto otra vez en offline. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por los comentarios que estoy poniendo aquí en el chat, y espero veros pronto. Sergio, hay alguien que pregunta que dónde se cuelga. Quizás se haya quedado perdido por Sí, ahí. mira, he colgado por aquí el link, lo vuelvo a pasar otra vez por el chat. De todas formas, os comento, se comenta en tetonvalley.com en el apartado Events, tetonvalley.com/events. Ahí podéis acceder tanto a las slides de esta presentación como a la presentación grabada como a las próximas sesiones. Seguramente esta semana tendremos otra el jueves, pero bueno, vamos publicando tanto en Twitter como en Instagram como en LinkedIn. Así que ya aprovecho, hago spam y seguidnos en Twitter, LinkedIn e Instagram, y a través de ahí pues estáis al día de todas y nos contactáis. Muy bien. Pues Hasta nada, ahora, muchas chicos. Un gracias, placer. Karel, y a todos. Chao. Para.